tenemos la regla de la cadena, nos dice que sean dos funciones, y igual a f de u y u igual a g de x. Veamos en este caso que hay una variable u en la relación que hemos entendido hasta ahora, en el caso del estudio de las funciones, donde x es la variable independiente y y es la variable dependiente, por así decirlo. Sin embargo, ahora tenemos implicadas tres variables, y, u y x. En el caso de la variable u, podríamos decir que es una variable auxiliar para el manejo de la regla de la cadena, que es la derivada de una función que es resultado de la composición de dos o más funciones. Primeramente vamos a ver el caso de dos funciones, la composición. Bien, entonces en la primera relación, y igual a f de u es la variable independiente. En la segunda relación, u igual a g de x, u es la variable dependiente. Bueno, nosotros estamos buscando la derivada de y respecto de x. Ese es el objetivo. Bueno, nos piden que estas dos funciones sean derivables respecto a u para la primera función, para f, y x para la segunda función g. ¿De acuerdo? Bueno, entonces la función compuesta f igual a f de g, definida como f de x mayúscula o f mayúscula de x, que es igual a f compuesta con g de x o f de g de x. Bien, es derivable respecto a x y f', es decir, la derivada de f mayúscula, está dada por el producto siguiente. Tenemos f' mayúscula, f mayúscula prima de x, va a ser igual a f', la derivada de la función f minúscula, de g de x por g' de x, es decir, la derivada de g de x. Bien, explicamos este producto. La derivada de la función composición, que resultó de componer f con g, es decir, f de g, va a ser la derivada de la función f evaluada en g de x, ¿de acuerdo? Por la derivada de g de la misma función en la que está evaluada la función f derivada, f minúscula derivada. ¿De acuerdo? Bien, en la notación de Leibniz, que es más usual encontrarnos en la regla de la cadena, lo habíamos mencionado al inicio, dice que es la derivada de y respecto de x. ¿De acuerdo? Y esto es igual a la derivada de y respecto de u. Aquí no ponemos ningún símbolo, debemos entender que es un producto, como lo dice aquí en la definición de la derivada, que es un producto exacto por la derivada de u respecto de x. Bien, veamos cómo aplicarlo. Veamos los primeros casos, los primeros ejemplos se refieren a funciones que son funciones de tipo potencia. Tenemos la función y igual a 3x cuadrada más 1 al cuadrado. En este caso, al aplicar la regla de la cadena, tenemos que f mayúscula de x es igual a 3x cuadrada más 1 al cuadrado. Podemos observar inmediatamente que hay dos funciones compuestas aquí en esta definición de la función f mayúscula. Vamos a partir que f minúscula de u va a ser la función o de la operación que está más al exterior. En este caso, la función que está más al exterior o la operación que se hace en el exterior es el cuadrado, ¿de acuerdo? Y entonces tenemos f minúscula de u igual a u cuadrada.
Y de acuerdo a lo que tenemos aquí, entonces u debe ser igual a g de x. ¿Quién es g de x? G de x es el interior o la función interior, las operaciones que están en el interior de esta potencia. Muy bien, entonces tenemos g de x igual a 3x cuadrada más 1. También suele decirse que g de x es el argumento de la función f, el argumento de la función f derivada, como en el caso de las funciones trigonométricas. Bien, entonces, ¿cómo vamos a proceder? Yo tengo esta tablita en esta idea para que pueda ser fácil de ejecutar, y tenemos que la derivada de f de u va a ser igual a 2 veces u. Lo que estamos aplicando es la regla de la potencia. La regla de la potencia dice que es la derivada de x a la n respecto de x, pues es igual a n por x a la n menos 1. ¿De acuerdo? Bien, enseguida vamos a derivar a g. G de x es 3x cuadrada más 1, su derivada inmediatamente aplicamos la regla de la potencia, como también la regla del múltiplo constante, y entonces tenemos que es 6x. En realidad sería el exponente, que es 2, pasaría multiplicando con el coeficiente o el múltiplo constante, y sería 2 por 3, 6. X a la 2 menos 1, según la regla de la potencia. Pero 2 menos 1 va a ser 1, y que por regla de álgebra, ¿sí?, no vamos a poner su exponente, es un convencionalismo en el álgebra. Bien, tenemos entonces así que la derivada de la función f mayúscula de x va a ser igual a f', la derivada de f minúscula, evaluada en g. Observe que aquí en el argumento de la derivada no estamos derivando, es la misma función g de x, por g' de x, la derivada de la función g de x, la que está en el argumento de la función derivada o de la función f en la composición de las funciones. Y entonces tenemos que es 2 veces u, que fue la derivada de f respecto de u. Recuerde también que es conveniente denotar quién es u. U es igual a g de x. Podemos haber colocado g de x. Bueno, vamos a dejar justamente 2u que habíamos obtenido aquí por g' de x. ¿Quién es g' de x? Pues es 6x. Podemos hacerlo aquí inmediatamente. Entonces tenemos f' de x, la derivada de f mayúscula, va a ser igual a 2, es este 2 de aquí. Entre paréntesis ponemos la expresión para u, que u es igual a g de x, pero g de x es 3x cuadrada más 1 por 6x. Realizando los productos que sean convenientes, 6 por 2, 12, x por 3x cuadrada más 1. ¿De acuerdo? Se puede simplificar aún más, sin embargo, hasta aquí es suficiente. Bien, veamos un ejemplo más. Nos dice derivar a y, que es igual a 5x cúbica menos x cuarta a la 7. Perfecto. Entonces nosotros tenemos que identificar quién es f, quién es u y quién es g de x. F en este caso, como en el ejemplo anterior, debe ser una función potencia, u a la 7. ¿Por qué? Porque entre paréntesis tiene un argumento, una expresión, y está elevado a la 7, que es la operación más al exterior. Bueno, entonces u es claro que debe ser g de x, pero ¿quién es g de x? Es la expresión que está más en el interior de esa función que vamos a derivar.
Entonces, en este caso sería 5x cúbica menos x cuarta. Bien, ¿quiénes son las derivadas? La derivada para f minúscula de u, pues va a ser 7 veces u a la sexta. Estamos aplicando la regla de la potencia. Bien, ¿quién es la derivada para g? Nuevamente aplicamos la regla de la potencia y la del múltiplo constante para el primer término y sería 15x al cuadrado menos 4x al cubo. ¿Por qué? Porque sería 3 por 5, 15, x a la 3 menos 1. 3 menos 1 va a ser 2. Menos 4 del exponente original, por x a la 4 menos 1. 4 menos 1 pues es 3. Bien, y entonces tenemos ya los términos necesarios para ver nuestra derivada de la función de inicio, de la función composición. Y entonces tenemos f' evaluada en g de x por g' de x. Entonces, nosotros observamos, sería 7 por u a la sexta por la derivada de g de x, que es 15x cuadrada, menos 4x al cubo. Bien, ya nada más reemplazamos u, que es igual a g de x, y entonces tenemos 7 por 5x cúbica menos x a la cuarta multiplicado por 15 x cuadrada menos 4x cúbica. Bien, tenemos hasta aquí estos dos ejemplos. En este caso, podemos simplificar un poquito más, tal vez, si es necesario. Si no, puede quedarse con esa expresión. Muy bien, continuamos con más ejemplos de otros tipos de funciones. Gracias.